En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Uno, al aire. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos a este Revelando de martes 2 de junio del 2026. Estamos en el mes de Radio Portales de Valparaíso. El día 6, Radio Portales cumple 66 años de vida. Puros 6, que no significa nada, salvo 66 años de vida. Así es que este mes habrá concursos, habrá premios, habrá alguna actividad especial. Ya lo irán comunicando los mismos, los periodistas de Portales y los comentaristas y tertulianos de todos los diferentes programas de esta radio. Así que terminamos el mes de abril con Carabineros de Chile, terminamos el mes del mar y entramos al mes de Radio Portales de Valparaíso, que también es el mes de Revelando, porque también estamos de cumpleaños en junio, este mes de junio. Bueno, bienvenidos. Hoy día estamos, Eugenio Guerrero ha podido zafar un poco de sus otras actividades para estar con ustedes. Y Enzo Alvarado, el periodista de ASOFAR y nuestro radiocontrolador de día martes. Bueno, la más cordial de las bienvenidas, esperemos se encuentren muy bien, abrigándose, protegiéndose del frío, ha hecho mucho frío, y dando las gracias como siempre a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile, en Retiro, por el apoyo constante en nuestro trabajo desde hace ya 11 años. Creo que comentamos el martes pasado que hay un nuevo presidente de ASOFAR, entiendo Enzo que sí, capitán de navío don Enrique Lafuente Saavedra, quien ya tendremos la ocasión de entrevistar en este programa para presentarlo a los auditores. Y gracias a sus socios también, que estrictamente son ellos los que hacen posible que estemos aquí. Y también nuestros agradecimientos a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, la radio cumpleañera. Así que puras celebraciones nomás, abril, mayo y junio. En fin, vamos a partir con tenemos una pauta no tan larga, son 3 puntos los que vamos a tratar hoy día. Cuenta pública, yo sé que han escuchado mucho, pero a ver si le damos una vuelta al tema. Cuenta pública, elecciones en Colombia, que ha sido una escandalera. Primero, un resultado insólito y insospechado, las encuestas otra vez, y la actitud del comandante Aureliano. Y en tercer lugar, el ganador de la Champions. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver ustedes con el ganador de la Champions? Nada, ganó el PSG, Paris Saint-Germain. Pero lo que nos interesa analizar es todo lo que pasó después que ganó el PSG al Arsenal. Y de eso vamos a tratar. Así que, amigos, bienvenidos. Lo primero, deslindar responsabilidades. Las opiniones que vertimos en este programa, Enzo Alvarado, Eugenio Guerrero y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales ni de ASOFAR. Y como siempre decimos, la data es data y la tenemos bien contrastada, pero las opiniones son nuestras. Hay opiniones e informaciones. La opinión es rebatible, así es que esperamos sus comentarios si lo estiman pertinente. Y lo segundo, como siempre, hacer una mención muy especial a los damnificados por los incendios del 2 y 3 de febrero del año 24, de hace 2 años, a los damnificados que lo perdieron todo, a los damnificados que perdieron a muchos seres queridos. Esos seres queridos, esos 138 muertos, esas muertes irreparables en cuanto a la cercanía. Siempre decimos aquí que la muerte no es el final, pero morir en esas circunstancias es un horror terrible. Y aquí no sé si ha habido mucha gente que ha entendido la barbarie que significó eso.
y la barbarie que significó lo que no hizo el gobierno anterior, porque no hizo absolutamente nada. A mí me criticaban el otro día por decir cómo que el gobierno de Boric no hizo nada en 4 años. No, no hizo nada. Lo único que hizo fue organizar bien el funeral del presidente Piñera, nada más. El resto lo hizo todo mal. Y si no lo hizo mal, anduvo culebreando por ahí. Y si lo hubiesen hecho bien, tanto en el tema de damnificados como en el tema de las platas, no tendríamos muchos de los problemas que tenemos hoy día. En fin, a las 138 víctimas de esa tragedia, que descansen en paz, no los olvidamos. Y don Eso Alvarado, don Eugenio Guerrero, bienvenidos a este día. Está nublado y estamos grabando el programa, no quiero olvidar. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Con algo de frío, está helado hoy día, así que un caluroso saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, como siempre, gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos una pauta un poquito acotada, pero esperemos podamos abordar de la mejor forma todos los puntos. Eso. Hola Sí. Eugenio, ¿cómo estás? Saludos, doña Pilar y don Enzo, ¿ya? ¿Cómo Alá, alá. están? Un Alá bajó de la gustazo. montaña, o no sé. Disculpe. Un abrazo. Bueno, yo como siempre pero muy contento de participar en Revelando. Muy bien. Estas últimas 2 semanas han sido una locura, por eso no había estado por acá, pero ya Sí, estamos acá fijos como siempre. Disculpe, muy le mando bien. un fuerte abrazo y sí, tenemos una pauta acotada, pero sustantiva. Además que hay harto de qué conversar, Mm, sobre todo, bueno, la cuenta así es. pública, los desafíos que se Sí, vienen. Yo traigo algunos datos interesantes ya, con muy base bien. en la cuenta pública. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ir conversando. Así que un abrazo Muy bien. grande y saludos a todos nuestros radioescuchas. Estupendo. Ya, saludados todos, vamos a partir el programa. Lo primero y como siempre, efemérides. El 2 de junio, un 2 de junio de 1919, tras 8 horas de intenso dramatismo, personal de la Armada de Chile, cómo no, rescata desde unos 18 metros de profundidad a los 24 hombres que conformaban la tripulación del submarino H-13 Rucumilla, que se había hundido en la bahía de Concepción, en las cercanías de Isla Quiriquina, debido a un problema de válvulas que se habían quedado abiertas por un fallo en la construcción. Días después de rescatar a estos 24 hombres, se puede rescatar al submarino, que continuó operando, pero ya en la reserva, hasta agosto de 1945, en que se desguazó, finalmente. Entonces, un orgullo, los 24 integrantes de la tripulación, que hoy día parece ser no tan difícil porque han cambiado los tiempos en cuanto a la tecnología, pero en 1919 no era tan fácil. Así que recordamos esa efeméride del 2 de junio de 1919. Y en cuanto a nuestros carabineros mártires, hoy día vamos a mencionar a 5 carabineros que dieron su vida en cumplimiento del deber. Un 2 de junio de 1947, el carabinero Custodio Arancibia de la 13ª Comisaría de Carabineros de Santiago. Un 2 de junio de 1948, el carabinero Francisco Burgos Figueroa, de la 14ª Comisaría de Providencia. Un 2 de junio de 2022, el 2 de junio de 1981, el cabo primero Pedro César Cayuqueo Huenchucoy, de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial. Un 2 de junio, ahora sí, de 1993, el cabo primero Héctor Alejandro Morales Herrera, de la 1ª Comisaría de Concepción. Y un 1 de julio del 2022, el cabo primero Samuel Tiznao Rivas, de la 61ª Comisaría llamada Cabo Segundo Pablo Silva Pizarro, porque es otro mártir de Carabineros. A todos ellos y como siempre, muchas gracias por todo lo que han hecho, hicieron, hacen y harán por nosotros, y que descansen en paz, que sus familiares hayan tenido el consuelo de esta pérdida, y como siempre decimos aquí, la muerte no es el fin. Amigos, don Enzo, don Eugenio, vamos con el tema primero, la cuenta pública. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué encontraron positivo? ¿Qué encontraron negativo? Eh, en lo general. Enzo. A ver, lo positivo, siempre es bueno partir con lo positivo en estas cosas. En efecto, la primera cuenta pública no, son, como conversábamos antes de abrir los micrófonos, son solo 2 meses, no hay mucho que comentar salvo dar cuenta del estado de las cosas, el país en el que se recibió básicamente. En cierto sentido,
nuevamente se nota que esta vez tenemos a un adulto en el salón, por fortuna. Sí, Eh, no citó a Neruda, como usted bien había dicho, doña Pilar. Evocó figuras mucho más poderosas del pasado. Y claro, da esta impronta que al fin existe un presidente y muy a título personal siento que, yo lo dije la semana pasada haciéndome totalmente responsable de mis dichos, entonces se siente que por fin el presidente saca este manto de candidato Cast y asciende el presidente Cast. mm, Eso siempre es una señal sumamente positiva y bueno, vamos a ver cómo seguimos de aquí en adelante. Ahora, eh, lo negativo, que tampoco es tan negativo, pero siento que el presidente Cast peca un poco de ingenuo al ser él tan caballero, espera que otros, desde el otro extremo sí. político, sean caballeros con él. Y yo creo que ahí debería ser más cauto. Pero básicamente eso es lo que yo podría decir. ¿Y algún punto que te haya llamado la atención, quizás en el tema, por ejemplo, seguridad o en alguna cuestión puntual que quisieras rescatar? ¿O para ti básicamente es la llegada al poder de una persona que tiene presencia, Yo básicamente, con creo todo que lo es que eso. implica eso, ¿ah? Yo creo que es eso, Ya. porque en el fondo él ya, desde su campaña y desde que asume el poder, él ya tenía estos planes, hablaba de planes con un montón de nombres, los tenía como todos bien presentados. Pero lo hemos conversado y también he reflexionado en torno a ello. O sea, yo no puedo decir a Vox Populi qué es lo que voy a hacer en materia de seguridad. Sí, claro. Puedo decirle quizá a los vecinos ciertas cosas ciertas líneas que van hacia allá, pero no puedo decir no y vamos a instaurar esto y las leyes de esto y todo, porque también hay oídos que están escuchando. Y no me refiero al otro cerco político, sino que me refiero a los maleantes que están afuera. Entonces esas cosas se trabajan puertas adentro. Ok, ok, muy bien. Eugenio, Bueno, yo tengo, o sea, yo en parte coincido con Enzo y en otra no. Y ya van a ver por qué. Ya, el tema es el siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un adulto acá y tenemos una persona que no es un demagogo, ¿ya? O sea, en el sentido de como Boric lo fue. Y no solamente Boric, sino toda la camarilla de Boric, ¿ya? Que por cierto, por ahí salió, espero que sea un fake, que dice que no descarta ser candidato otra vez no, presidencial. Qué sí, desastre, sí ¿no? es verdad, no es fake. Entonces, No, wow. Entonces, lo que me asusta es el C32, 33% que salió en promedio de aprobación. Pero bueno, más allá de eso, es una persona adulta. Estuvo 2 horas y media, cerca de 2 horas y media, dando la cuenta pública. También coincido con él, son 2 meses, no hay mucho que decir. Pero hay algo que me faltó. Y es una locución sin mucha densidad. O sea, ¿qué pasa acá? Yo veo acá que no es una persona tan preparada como lo era, por ejemplo, Sebastián Piñera. ¿A qué me mm, refiero? O, por ejemplo, como un Jorge Quirós. ¿En qué sentido? En conocer la realidad institucional de manera profunda con respecto a las proyecciones. ¿Por qué? Porque una cuenta pública, si bien lo que te dice que ha hecho, también es qué es lo que vamos a hacer y cuál es el progreso, en cuánto tiempo pretendemos avanzar y cuáles son las metas, lo que normalmente se llaman los KPI, ¿no? Pero para no simplificar esto, eso me faltó de casa. Sí lo vi ya, bastante, o sea, más seguro. Se pasó sí, yo creo que él quiere, en función de que se apruebe la mega reforma, que ojalá sea así, no entrar en polémica. Y yo creo que por eso Enzo estuvo como más caballero, estuvo como más parsimonioso, ¿no? Porque necesita que esto en el Senado tenga la mayor aprobación posible y que no sea una aprobación por un voto nomás, sino que mm, sea lo más amplio posible y tenemos una oposición que juega muy sucio, que ha intentado cualquier treta para hacer retroceder la mega reforma. Entonces yo creo que es eso. Pero claro, al no tirar algún palo significativo, yo dije, bueno, esto faltó, ¿no? En el sentido porque has tenido una oposición demasiado sí, desleal, incluso antipatriota. O sea, no le importa qué es lo que le pase a Chile con tal de ellos manifestar su punto. Por otro lado, sí me pareció interesante el tema de Carabineros, con respecto a la dotación y a los beneficios hacia Carabineros, sobre todo en el tema de la remuneración, ¿no? sí, Me gustó la parte de seguridad con respecto a intervenir en los 50 barrios críticos, ¿ya? Eso sí fue un punto como un poco más específico, ¿ok? Y lo del registro de vándalos, ¿ya? Pero a mí lo que
todavía me resuena es que él no se determina qué son las incivilidades, ¿ya? Pues normalmente cuando tú cometes un delito, cometes una falta que ya está penalizada por la ley, no hay tanto problema, pero ¿a qué se llaman incivilidades? Y esto como es un criterio muy específico, queda como muy al aire, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que anunció con base en el Rompo Duje, que es la parte de vivienda y infraestructura. Y ahora, a mí lo que me preocupa, para cerrar este comentario, es que yo he visto un gobierno demasiado tímido con respecto a recortar el gasto público y con respecto a disminuir de manera sustantiva lo que prometió. Y en eso yo tengo mi inconformidad muy clara con Kass. Kass en su campaña, que ahí sí estoy de acuerdo con él, vemos un tipo muy distinto al de la campaña, ya al presidente que asume la batuta de la presidencia y eso me contenta. Pero por otro lado no vemos el cumplimiento de una promesa que era reducir significativamente los ministerios. Aquí hubo una fusión de dos ministerios nomás, si más no me Mm, equivoco. mm, Aquí no hubo un cambio significativo, hubo un anuncio de que se va en algún momento a reducir, pero con respecto al gasto público, el tamaño del Estado, que es parasitario, básicamente parasita de los ciudadanos de una manera grosera, y yo quiero traer acá unos datos que son bien interesantes, yo no escuché nada de eso. O sea, si escuché que dice, bueno, heredamos unas cuentas públicas muy mal administradas, obviamente, y en esto él tiene toda la razón, pero yo no veo realmente cómo vamos a crecer a 4%, finalizar en 2030, ¿cierto? mm, Si tú no recortas el gasto público, porque tenemos un nivel de deuda que para el año 2028 va a cruzar posiblemente el umbral prudente, que es el que asciende por encima del 45 del 50%, del 45%, si más no me equivoco. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, mira, en Chile hay aproximadamente 81.000 empleados, según los estudios, que tienen hasta 3 o 4 contratos en el Estado, que mm, trabajan con esos 3 o 4 contratos en el mismo horario, mm, fíjense esto, y ganan de 3 4 hasta 5 veces más que los empleados en el sector privado. Yo no he mm. visto que se haya dicho algo sobre eso. Yo recuerdo que el tema de los apitutados era un asunto fundamental, es más, era la palabra favorita de Kass, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, los programas de la DIPRES, también era una crítica sustantiva, ¿no? Y esto Sí, concentra, o sea, cuando uno habla de estos 81.000 empleados, uno habla que son cerca de 2.000 millones de dólares que nos cuesta al año. Y no solamente eso, sino que cuando uno habla sobre los programas mal evaluados de la DIPRES, eso suma al año que tenemos que financiar programas mal evaluados que no cumplen la meta, 1.800 millones más. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que cuando uno ve las transferencias a fundaciones, son otros 460 millones de dólares más. Y yo puedo continuar acá, Pilar y Enzo, hasta llegar aproximadamente hasta 15.000 millones, donde tú no tocas ni un beneficio social. Y cuando yo mm, escucho al presidente decir que, bueno, que redujimos, no sé, cerca de 1.300 millones, más o menos, quizás sea esa la cifra, y ahora la voy a constatar. Yo digo, wow, o sea, acá yo no veo una ambición por recortar el Estado y sacar a las personas que parasitan de los que, o sea, de los que estamos en el sector privado y de los que tenemos que pagar los impuestos que ya ustedes saben que son altos en términos corporativos. sí, Entonces, yo creo que ahí se tiene que ser mucho más ambicioso y más responsable con lo que se prometió, ¿ya? ya, Porque si Chile quiere crecer, es imposible crecer con esos niveles de deuda y ese nivel de gasto público. Eso es un ABC de la economía. Entonces, yo creo que si ellos no solucionan este tema, yo no veo mucho de que nosotros vayamos a crecer y sobre todo con las cifras del IPC que tenemos y todas las. Fíjense, el desempleo aumentó de manera significativa, 9,5 más o menos por ciento, el sí, empleo femenino es más alto, sí, ya tenemos, o sea, no estamos en una crisis tradicional, pero sí estamos en un estancamiento brutal, donde crecemos 1,9% promedio, y eso no alcanza para nada. Entonces, eso, yo quería hacer ese comentario, me gustó, obviamente uno se alegra de ver realmente un presidente, una persona que se viste como se tiene que vestir, que se para y habla con respeto y que además lo hace con responsabilidad y con un proyecto, porque vamos a estar con cosas, tienen proyectos y tienen sí, proyectos buenos, ¿ya? Pero lo que yo quiero decir con esto y una llamada de atención es que tienen que ser más ambiciosos con respecto a lo que prometieron, porque el flagelo de Chile no solamente es la falta de productividad que cayó en la última década y que no se ha movido, básicamente, que es un tema, sino que es el tema, Pilar y Enzo, del gasto público. Y cierro con esto. El cobre es el futuro oro, así le llaman en finanzas. Los principales financieros del mundo le llaman al cobre el futuro oro. ¿Por qué? Porque el nivel de demanda que va a haber de cobre en los próximos años para la transición energética es una locura. Bueno, resulta que hay una Comisión Nacional Internacional de Energía que dice que el stock de cobre que hoy en día se produce no alcanza y tiene una especie de déficit de 30% que se le tiene que proporcionar para poder hacer esa transición. Y resulta que eso no se habla en Chile.
Entonces, Claro. yo creo que esto es algo que tiene que hacer un estadista, en este caso Quiroz, José Antonio Caz, de qué es lo que vamos a hacer nosotros a nivel de nuestro diseño institucional con Codelco, que tiene una deuda financiera que es una vergüenza. Son casi Sí, 26.000 millones de dólares, sí. ¿ya? Que nos cuesta. Entonces, es eso. Entonces, obviamente, yo coincido con eso, son 2 meses nomás. Uno puede acá estar diciendo muchas cosas acá. Pero yo espero que lo tomen en cuenta porque, bueno, para esto están en estos programas, ¿no? Yo creo que nosotros, que somos lo que conversamos sobre esto y que somos ciudadanos comunes y corrientes, deberíamos también hacer este reclamo, o sea, en el sentido de mejorar las cosas, pero jamás de manera destructiva, porque están haciendo lo No, posible por hacer crecer y que Chile mejore, y eso es una gran noticia. muy bien. Me toca a mí. Yo voy a partir por el tema de la forma, que ustedes ya lo comentaron. No es lo mismo ver a un expresidente de la República descamisado con el pantalón, que se me va cayendo el pantalón, a ver a un presidente de la República con traje y corbata, porque las formas sí interesan. Estamos rodeados de institucionalidad, esa institucionalidad que Eugenio empezó a admirar desde el primer minuto en que puso un pie en Chile. Y el vestirse como la gente es una muestra de respeto por la institucionalidad. Y he tenido ¿Mm? razón en parte, Pilar, por favor, Sí, acéptamelo. sí, sí, sí. Que tenemos instituciones traspasadas por la corrupción, algunas sí, se re que te retraspasaron con el gobierno anterior, pero yo espero que eso de a poco vaya, bueno, lo vamos a comentar también. Entonces me gusta la forma, me gusta la presencia y me gusta el respeto. Me gusta que haya citado a Portales, a Montt, a Alessandri. Eso revela muchas cosas, revela indiscutiblemente quiénes son los pilares. A don Andrés Bello, el gran venezolano, el autor de nuestro Código Civil. O sea, revela, muestra en quién piensa, yo espero que así sea, en quién piensa cuando rige los destinos del país. Porque está muy bien citar a Neruda y a Gabriela Mistral, pero eso no basta para hacer avanzar a un país y no basta tampoco para unar opiniones. En segundo lugar, y en relación, me gustó también, antes de ir a esto, me gustó también el que dijera, creo que por primera vez en forma clara y redarguible, que el camino es difícil, que no es fácil, que a los chilenos nos va a tocar dificultad. Y nos va a costar, a tocar dificultad, no solamente porque el plan de gobierno es ambicioso en cuanto a la reducción del tamaño del Estado, probablemente en cuanto a la reducción de, no de los beneficios más importantes para el ámbito social, pero sí reducción de gasto público que molesta a muchos, sino que además va a ser difícil por todo esto que ha pasado con la famosa guerra del Oriente Medio, que vino a entorpecer, sin duda, el avance o el caminar de este gobierno. Entonces, me gustó que lo dijera así, como Churchill, que no tuvo ningún recato en decir para la Segunda Guerra Mundial que esto le iba que para los británicos esto iba a ser sangre, sudor y lágrima. Es duro que un gobernante lo diga, es duro, pero así tiene que ser. En relación, Eugenio, con eso que tú comentabas de las incivilidades, lo que pasa es que ese tema tiene que legislarse. Y para legislarse hay que tipificar. Y cuando se tipifique, ¿qué es una incivilidad? Si es lo mismo grafitear que quemar una iglesia, qué pena se va a, cuál va a ser la accesoria a eso, eso tiene que legislarse, para eso requiere el concurso del Parlamento. Y por eso voy a volver atrás y voy a terminar porque ya nos toca la pausa musical, y por eso es tan importante el tono, porque el tono de Kass, que no, él no es Cicerón, él no es la columna de hierro, no es que se exprese como un tribuno, no, pero el tono que empleó para su discurso fue el adecuado porque necesita a la oposición, necesita a las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento para legislar en muchas cuestiones importantes para Chile. Ahora, que se lo recojan mal, que a lo mejor como dice Enzo, no tiene que ser tan caballero porque la oposición, no lo dijo así, pero es lo que eso significa, no puede ser tan caballero porque los opositores son unos monstruos, sí, pero lo cortés no quita lo valiente y tiene que hacerlo así. No se iba a poner ahí a arengar a las huestes con un corvo, po. No iba a empezar a echarle toda la cuestión que corresponde a Boric, porque hay cosas que puede decir, pero otras que no debe decir. Así que eso en cuanto a mi opinión, y como ya hay más que conversar, pero en fin, llega el momento de la pausa musical. Y a raíz de que vamos a conversar en el segundo bloque de París, elegí hoy día una canción de 1962 que se llama París, con la gran Juliette Gréco. Así que vamos a la pausa, nos trasladamos a París un ratito y volvemos.
Y hemos regresado a este segundo bloque de nuestro programa de cada martes Revelando y acabamos de escuchar la canción París de Juliette Recall. No sé cómo se pronuncia, acá Pilar es la que sabe pronunciar y usted sabe que esta cultura melómana de Pilar siempre nos culturiza muchísimo a los que estamos acá, ¿ya? Y bueno, estábamos comentando en el primer bloque cómo le había ido a casa en la primera cuenta pública. Yo creo que nuestro balance es bueno. Incluso estamos agradecidos de tener un presidente que es un señor adulto, ¿ya? Responsable, que tiene una propuesta. Obviamente va a ser difícil que una cuenta pública se adecue a nuestros altos estándares que en este programa Sí, defendemos muchas veces. Pero bueno, yo creo que decimos cosas muy valiosas porque igual son los desafíos para las próximas cuentas públicas y sobre todo lo que el gobierno tiene que hacer, ¿ya? Entonces, yo no sé si tú, Pilar, querías cerrar con alguna idea para redondear sí. esto, porque bueno, fueron 2 horas y media, nosotros logramos resumir en gran parte, pero yo creo que quedan un par de puntos allí. Sí, mira, sumamente, súper breve. Primero, estoy de acuerdo, no sé, lo dijiste, no sé si lo dijiste tú o lo dijo Enzo en relación con mejorar las condiciones económicas de Carabineros de Chile. Y creo que eso lo hemos dicho en este programa en más de una oportunidad. Es una vergüenza que Carabineros de Chile, expuesto como está todo el día, con turnos infernales, con imposibilidades terribles para formar familia y para vivir decentemente, gane, o sea, reciba mensualmente lo que recibe. Así que me parece muy bien que se arbitren los medios para que las remuneraciones de carabineros se suman. Entiendo que no todos, pero un grupo importante de carabineros y que haya beneficios especiales, yo creo que básicamente por las cuestiones del riesgo, beneficios, bonificaciones por el riesgo. Y lo segundo que quería decir, Eugenio, relacionado con lo que tú comentaste, en orden a reducir drásticamente el gasto público, aunque duela, pero hay que hacerlo porque sin esa reducción es imposible cumplir con las Crecer. metas que el mismo gobierno Así se ha es. puesto. Yo te quiero recordar que ayer habló el presidente de la República sobre un plan de inspección y de revisión del gasto público. Y en Sí, segundo lugar, de la institucionalización de las auditorías internas. ¿Te fijas? O sea, eso tiene que arrojar necesariamente como resultado el que hay un exceso de funcionarios, dobles remuneraciones, poco trabajo, mucho apitutado y mucho operador político en el sistema público. De manera de ahí reducir un gasto importante, muy importante. Hablaste del cobre. Te recuerdo toda la salagarda que ha habido con Codelco, sí, Máximo Pacheco. sí, Hay un tema importante también que ha salido a la luz. Y lo tercero que quisiera comentar es lo que dice relación con el Ministerio de Salud y la doctora Chomalí, ahí a cargo del ministerio y su gente, naturalmente, en cuanto a contactar a las veintitantas mil personas que estaban en tratamiento oncológico y que estaban en lista de espera sin ser llamadas ni nada. Mientras el funcionario público, por supuesto, anda haciendo cualquier tontería y de la gente paro. muriéndose en sus casas. En paro, por supuesto, el turno ético, que no sirve de nada, una vergüenza. Entonces, creo que son cosas muy importantes, son prácticas, igual que ayer el presidente de la República hablar sobre el tema del desempleo y decirlo así, para la gente de a pie, para la gente como uno, hablarlo en español. Yo así es. insisto en esto, nosotros no queremos un presidente que ande recitando y sepa todos los Nobel de literatura desde que se creó la figura del premio Nobel, que era lo que hacía Boric, que mirando al infinito, que el océano Pacífico, no, 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 no. Nosotros queremos a gente que venga aquí a resolver problemas, problemas reales. Sí. Espero que esa sea la senda que mantenga este gobierno. 2 meses es muy poco para evaluarlo. Quizás nosotros, ustedes dos que son periodistas, son más duros en cuanto a la forma de comunicar, son más exigentes. Tú, eso, para eso, tú, Eugenio, que además entiendes mucho de economía, estás con el tema este de las plata Sí. encima. A mí me preocupa el tema de la seguridad, el tema carcelario, al que también se hizo alusión ayer. Sí. Eh, pero démosle un poco de tiempo al presidente, Sí, sí, al no, gobierno. yo estoy muy de acuerdo contigo. Incluso lo que pasa es que yo decía, era el contraste entre campaña, las promesas y lo que era necesario, porque al final, acuérdate, Pilar, que ellos tenían medido al menos 6.000 millones de dólares en reducción en los primeros 2 años, Sí, ¿ya? Todavía falta, obviamente. Pero yo siento que eso, o sea, obviamente quieren hacer la auditoría, pero mi sensación es que ellos no estaban muy seguros de lo que estaban diciendo con respecto a eso. Y cuando llegaron a la presidencia se dieron cuenta de que puede ser más, menos. Pero bueno, lo importante es que están bien encaminados y yo tengo mis esperanzas en que esto
va a ser un buen gobierno, que va a traer buena recuperación, que van a sentar las bases para que se institucionalice ahora sí el crecimiento. Por ejemplo, esta parte de la invariabilidad tributaria me parece bastante correcta, la reducción del impuesto corporativo me parece bastante bueno, la actitud del presidente precisamente para que la negociación sea, y menos mal que tocó un parlamento donde incluso el PDG está más hacia el favor de Quirós, en este caso, y su programa, Sí, que con esta izquierda demencial, irresponsable, sí, antipatriota, infantil, pueril. Bueno, sí. yo podría estar acá. Entonces, acá se está, o sea, yo tengo mi esperanza porque por más de que las cosas no sean perfectas y que ya se estén encaminando, yo siento que se va por el camino correcto porque Quirós en este caso, o sea, a las personas quizás no les guste la forma ni el estilo, pero a nivel de lo que está proponiendo institucionalmente me parece correcto. Es una persona que sabe, que conoce el Estado. Fíjate que hasta han dicho que tiene hasta más influencia con los ministros que el propio Gas, hasta tal Sí, punto que, bueno, Eh, que hasta el mismo Poduje tuvo que darnos como un parado, ¿no? Pero te dice que es una persona que tiene como el carácter, incluso me encantó cuando estuvo en la locución en el Parlamento y se enfrentó al demagogo de Manucheri, que está diciendo que la reforma era para beneficiar a súper ricos. O sea, hay que ser ignorante y medio para decir una idiotez de ese calibre, ¿ya? Y solamente sí, puedes claro. decirlo Manucheri, ¿ya? o sea, Pero, a él Sí. le pero eso, faltan O dos los, totalmente de dedos. acuerdo. claro, o Sí, Chicardini, la parejita. Son claro, claro, la Qué parejita gente, infernal. qué gente. Claro. qué Que sí, gente. nada, cero. Ahora, el problema, como siempre hemos comentado aquí, no es la gente, o sea, no son ellos, la gente que los elige y que cree en ese discurso. Exactamente, exactamente. Y esta gente llegó con amplia votación al Parlamento. La señora esta senadora de la O de la República, ese República. personaje. Es Bueno, impresionante. en fin. Bueno, así que atentos sí al desarrollo de toda esta. Ay, entre paréntesis, hoy día el ministro Arrau le pidió la renuncia a los dos subsecretarios, a Oh, Joanet y a la señora Quintana. Es ¿en que tiene que serio? hacerlo, pues Oh, si claro, llegó Sí, otra mano a seguridad. claro. Claro. exactamente. Oye, y esos son puestos de alta confianza. Entonces ahí Sí, tienen arbitrio para hacerlo. Sí, sí, están ¿no? facultados para, así que nos vemos. Sí, no, Y oye, claro. No, es que Nos vemos. tiene que hacerlo así porque no es lo mismo a Rau que la señora Steiner. Ujú, Es otra la exactamente. historia. Es otra mira, gente, otro yo cargo. conozco a Raúl, porque Raúl estuvo en la Fundación por el Progreso años, Ah, ¿ya? ya, Yo lo he entrevistado y él es una persona muy seria, muy, muy seria. Siempre me ha caído muy bien, porque es una persona que, primero, no pretende ser más que los demás, no tiene una actitud avasallante. Por eso que cuando pasó esto, yo dije, bueno, pues me imagino que tomó esta decisión de manera muy pormenorizada porque son necesidades mismas del cargo y de lo que quiere hacer. Pero una persona muy seria, una persona bastante diligente, un trabajador incansable. Y bueno, yo le deseo mucha suerte en este recorrido. Él estuvo en la FPP como parte del, si más no me equivoco, él estuvo en la parte de las redes de benefactores y el directorio en Concepción. Y ya. bueno, su labor fue tremenda. Ya después se sale entre el Partido Republicano y todo el asunto, pero siempre, bueno, con mucho cariño. Así que ojalá le vaya muy bien en este cargo. Sí, lo mismo espero yo, ¿no? Yo creo que el hombre es un hombre capaz, sabe. Habla de Sí. corrido, además, que es tan importante en Chile hoy día. Hablar español es tan importantísimo. Bueno, vamos al segundo tema de la pauta. Elecciones en Colombia del domingo. Domingo 31 de mayo hubo elecciones en Colombia. La primera mayoría la obtuvo Abelardo de la Espriella. Le siguió, que es el candidato de la derecha más conservadora. Luego viene Iván Cepeda, que es el delfín del comandante Aureliano, es decir, del señor Petro. Y en tercer lugar, la candidata uribista. Ahora, lo primero que quisiera comentar, y ya les dejo la palabra, les cedo la palabra, primero que las encuestas se equivocaron absolutamente con De la Espriella, que no era considerado prácticamente para nada. Lo segundo, De la Espriella es un abogado, de ejercicio libre de la profesión, que ha surgido con mucha fuerza tratando de encauzar el malestar colombiano relacionado con la violencia en la zona rural, la violencia en la ciudad, si no lo sabremos nosotros con los delincuentes colombianos que tenemos acá, el tema de la salud está bastante complicada y el tema de la corrupción bastante extendida. La equivocación en las encuestas y ahora el señor Petro y el señor Cepeda que no reconocen el triunfo en primera vuelta de las Espriella. Pero que, perdón,
que hay un montón de votos falsos ahí. Más de 800.000, Bueno, 800.000, ni siquiera que son 800.000. 10.000. sí, sí, ya. Vuestras opiniones. A ver, respecto a este candidato, voy a ser súper franco, no me gusta cuando los periodistas hablan de la extrema derecha o la nueva derecha, Ujú. encuentro que es una tontera, porque si nos ponemos a ver en qué es lo que piensa el señor de la Espriella o lo que piensan estos candidatos que reciben malamente este mote, es como que retrocedamos el tiempo a los 90, es la derecha de los 90. No es algo nuevo, es un retorno a los orígenes, quizás, o cuando se habla de radical, radical, ¿qué significa? De vuelta a las raíces, en contacto con las raíces. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles fueron las plataformas de campaña del señor Espirella, que venía como candidato de Defensores de la Patria, se llama el movimiento? Propone no más procesos de paz con grupos armados, muy importante. Claro, Legalizar el sí, porte de armas en civiles, eliminar ministerios, sacar a Colombia de organismos internacionales y recomponer relaciones con el Estado de Israel, que naturalmente el señor Petro eliminó. claro. Eso por lo bajo. Entonces, naturalmente se presenta como una antítesis a esta izquierda. Ahora, claro, había un candidato uribista. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y yo estoy seguro que aquí, por ejemplo, Eugenio va a estar de acuerdo conmigo, que las derechas tradicionales se ablandaron, por decirlo así. Y hay Así un es. electorado que queda huérfano y que ante los problemas de este mundo contemporáneo, como la inseguridad, como la corrupción, como el no cumplimiento del Estado de Derecho, están buscando un retorno a la autoridad, un retorno a ideas que recuerdan firmes. Incluso los que son más jóvenes que yo, que están en sus tempranos 30 tardíos 20, es como un retorno a la infancia. Yo me acuerdo cuando jugaba la pelota en la calle hasta las 10 de la noche. Quieren eso de vuelta, quieren la seguridad de vuelta, quieren eso para sus niños. Y así aparecen figuras como este candidato. Ahora lo que diga Claro. el señor Petro, bueno, él ha dicho tanta cosa a esta altura del partido que, bueno, puede decir lo que quiera. Sí, pero Delirante desconocer tipo. el triunfo. Perdón, Eugenia, te cedo la palabra, pero nosotros en Chile tenemos que agradecer, y ahí le doy el punto a Eugenio en su pensamiento positivo respecto de Chile, la institucionalidad electoral, incluso las posturas de los diferentes candidatos a la presidencia o, o al Parlamento. No ha habido nunca aquí, nunca, jamás un presidente en activo ha dicho aquí hay un fraude y el perdedor lo ha dicho. Nunca, jamás. Ya, Hay Eugenio. complemento antes de darle el paso, Eugenio. Bueno, por eso tenemos que seguir como ciudadanos siempre protegiendo el sistema del papel y el lápiz. Y también, Yo también. soy full defensor del papel y el lápiz. Nuestro sistema electoral nos permite tener en horas los conteos, mientras que en Sí, otros países están días, semanas. En Estados Unidos, ¿cuántos se han demorado, por ejemplo, realmente contando votos? bueno, cuando ganó Bush, ganó por decisión de la Corte Suprema, pues, ¿te acuerdas del reconteo Exactamente. en Florida? Eso fue con Oh, Al Gore, ya. con Al Gore. Exactamente, sí. Miren, bueno, yo estoy de acuerdo con Enzo, sobre todo porque Uribe, después de todas las sartas de demandas, denuncias, comparecencias, sentencias, Uribe, yo me imagino que habrá quedado agotado. Agotado porque, bueno, todo lo bueno que él hizo por Colombia, por un lado tenías una izquierda muy dura y parte de una derecha bien centrista que trataba de meterle zancadillas al propio Uribe. Entonces, yo no sé si decir que Uribe está hablando, pero sí parte de su derecho. O sea, su candidata no tiene nada que ver con De la Espriella, por ejemplo. Pero a No, mí lo que me gustó de Uribe es que él salió a reconocer el triunfo y el sí, apoyo hacia la Espriella de una vez, fue automático, instantáneo, a pesar de que eran adversarios políticos. ¿Qué pasó? La sí. Espriella tiene un estilo más Bukele, ¿ya? Que Y es un estilo que yo creo que necesita más Colombia, sobre todo por la guerrilla. O sea, el ELN y la FARC son un flagelo para la ciudadanía y también, bueno, el narcotráfico, o sea, no es el mismo de los años 90, pero es un tema y sobre todo porque ya nosotros no podemos hablar, y esto vamos a estar de acuerdo, de un fenómeno solamente en Colombia. El fenómeno del narcotráfico cada vez está más transnacional y los crímenes son cada vez más sí, transnacionales. Entonces, a mí me agradó esta primera vuelta y el tema delirante de Petro que salió y dijo que, mira lo que dice que se utilizó un software utilizado en el conteo preliminar que incorporó 885.409 votos. Esto es absurdo y ridículo porque tú tienes que mostrar pruebas para ello. Si esto es así, fuera un escándalo.
¿ya? O sea, fue un escándalo total. Pero si tú eres el presidente de la República y no tienes ningún tipo de prueba para hacer una afirmación, tú terminas debilitando las instituciones. Por eso, bueno, yo insistía en el tema institucional en Chile. El tema institucional en Chile es, mira, pero literal, o como hecho, llueve, trueno, relampaguea, las instituciones en Chile permanecen. Sí, Venga sí, sí. estallido, venga mamarracho constitucional, venga, Mm, mira, permanece. sí. Incluso frente a la erosión de las propias élites políticas que cada vez son peores. Bueno, ahora estamos empezando a mejorar un poco de nuestro lado, pero bueno, mira lo que está pasando con los partidos políticos tradicionales. Sí, Ahora, claro. yo insisto en esto en Colombia porque Colombia necesita una postura mucho más radical con respecto al crimen organizado, esto sin Mm, duda, y necesita unas propuestas económicas muchísimo más radicales para poder sí. movilizar esta economía que, mira, está el colombiano que está para quedarse con ese estancamiento y está el que incluso se cría para salir del país en algún momento y vivir en otra latitud. Eso es un drama en Colombia. Y ese drama empezó desde el drama este de los hechos se llamaba la violencia, así le llaman en Colombia, a este periodo, donde ya las guerrillas asolaban y la violencia asolaba al colombiano promedio y salir de su país y vivir en otros lados parece una condición ya preconcebida dentro de un elemento cultural importante. Entonces yo creo que acá se necesita, no solamente en la parte de seguridad, sino en la parte también económica, y destrabar una economía que está un poco capturada por la política, eso por un lado, y que no termina de ceder hacia el libre mercado. ¿Tienen las cuentas mejores? Sí, pero no termina de ceder, por ejemplo, como fue la revolución en Chile, la revolución de la propiedad privada y Mm. del cambio institucional que se vino consolidando desde el gobierno militar y que obviamente la centroizquierda terminó administrando hasta cierto punto, hasta que llegó Bachelet 2 a darle una estocada. Pero lo que trato de decir es que yo creo que no sé si con Astrilla vamos a tener eso, pero al menos en la parte de la seguridad sí. Me parece una buena noticia. Y cierro con esto, lo de las encuestas, bien Pilar lo decía. Impresionante, no lo detectaron. Incluso, yo no sé si fue Atlas Intel que lo daba como de tercero, ¿ya? Y hubo una, no creo que fue Atlas Intel, que lo daba de tercero, otros lo daban siempre de segundo y con una ventaja no menor. Habían encuestas que le dan hasta 20 puntos de diferencia, o sea, era una locura. Entonces aquí terminan fallando las encuestas. Yo no sé si es la metodología, yo no sé si son los universos a los que les entrevistan, pero están lanzando dificultades muy, muy potentes. Así que cierro con eso. Sí, a mí me parece importantísimo o sea, muy importante lo que pasó en Colombia. ¿Eh? Colombia es un país que, ya lo dijiste tú, durante muchísimos años vivía azotado por la violencia, los años de plomo, pero sí era terrible eso, terrible. Hay hasta series que lo narran. Y nosotros que recibíamos constantemente la noticia de la guerrilla. Mucha risa nos daba a nosotros cuando sabíamos que en Colombia había zonas a las que el Estado no entraba, hasta que nos pasó a nosotros lo de la Araucanía y ya no nos reímos nunca más, ya. En Colombia sí. Y ese famoso proceso de paz que implementó Juan Manuel Santos, el traidor, significó que comillas, la guerrilla se desarmara e ingresara a la política, específicamente al Congreso. La guerrilla, muchos de los guerrilleros no se desarmaron y ahí están los grandes problemas hoy día de Colombia en la zona rural. O sea, es impensable, impresentable que el proceso de paz guerrillero se haya hecho en La Habana, en Cuba. Si todo es como de la cantante Calva. Entonces, claro, naturalmente, porque habitualmente los grupos guerrilleros terroristas cuando dicen ya, voy a dejar las armas, ¿qué significa eso en todos los movimientos guerrilleros del mundo? Dejan las armas hasta por ahí nomás y se introducen en la vida política, ya para no actuar con el arma, ya no actuar con el fusil, sino desde la política en los bancos del Congreso. Ha pasado en España con la gente de la ETA y pasa en Colombia. Pero en Colombia además hay gente que sigue en el tema guerrillero, que las noticias las hemos recibido desde hace un tiempo en forma constante. Y el señor Petro es el comandante Aureliano, fue un terrorista, guerrillero. ¿Qué le vas a pedir a él? Él es un ejemplo de cómo se infiltra finalmente la guerrilla terrorista en las instituciones, y es lo que le pasa a Colombia. Ahora, de la Espriella, entiendo que dijo ayer debe haberlo dicho lunes, que lo que iba a hacer apenas triunfara las segundas vueltas el 21 de junio era quemar fumigar toda la plantación de coca, no sé qué cantidad de miles de hectáreas, y luego bombardear los campamentos terroristas. Yo no sé si va a poder hacer eso, pero mira,
los terroristas no respetan a nadie, los terroristas no le tienen respeto a ningún prójimo y son terroristas y son homicidas. Y la cocaína desgracia a las sociedades. Así que bueno, veamos a ver qué hace de la Espriella. Y vamos al tercer tema, Champions, PSG versus Arsenal. Ganó el PSG. El tema, como comentamos al empezar, no es quién ganó, ni es la importancia que tiene la Champions. Es lo que pasó después del triunfo del PSG en un montón de ciudades francesas. Eugenio, Enzo. Mira, Parto yo yo me declaro sucintamente. ignorante. Me declaro ignorante. O sea, vi que hicieron un desastre en París, si no me Mira, equivoco. te lo resumo así. Gana el PSG, pero pierde Francia. Oh, Es así. Claro, Estoy duro. hablando más o menos de, a ver, claro. las cifras son 219 heridos en enfrentamientos, 57 policías heridos, 8 Mm, graves, mm, 780 arrestados, 450 Wow. detenidos. mm, Todo esto tras el triunfo del mm. PSG. Gana PSG, pero pierde Y un Francia. muerto, Y hay un Claro. muerto. y un muerto. Oye, Enzo, qué Entonces, buen titular. Mm. Estás para buen titular. Eso. Gana PSG, pierde Francia. Está muy no bueno. es terrible, es Claro, un nivel de violencia que se suele ver, pero esta vez fue 2 pasos más allá. Incivilizado total. Y hay que ver quiénes son los sí, sospechosos de siempre, los doctores e ingenieros que es que llegan en hordas a Europa. ahí está, pues. Pero si el tema, el gran tema con esto, y por eso lo hemos traído hoy día al programa, no es no pasa con ningún deporte en Francia. Pasa solo con el fútbol. Primero porque un montón de los equipos franceses están en manos de los jeques del Golfo, que son Exactamente. musulmanes Puntualmente, militantes. el Y luego QSI es el dueño del PSG, el Qatar el Sports PSG, Investment. claro, y ahí estuvo el jeque feliz de la vida. Y luego lo que tú dices, la migración musulmana militante, africana. Ujú, exactamente. Entonces, Entonces, no se integran, no se van a integrar jamás. No, no no, es su misión no, integrarse. Lo, no. yo escucho a los españoles que se refieren a ellos como los jovenlandeses, porque los periodistas no hablan de lo que son, dicen los jóvenes. No, Entonces, los jovenlandeses, de cuando en cuando se mandan estos numeritos donde queman todo. Y lo más grave es que esto vemos el desastre en términos materiales, pero también hay un tema de censura, hay un tema que atenta contra las libertades civiles, que son las libertades de todas las personas que pagan impuestos y gente de bien, y también hay un tema de libertades religiosas. La UEFA, por ejemplo, y este es un caso anecdótico, eh, tiempo atrás sancionó a la Estrella Roja de Belgrado, porque en su parte de la barra pusieron un mural con la imagen de Cristo que decía Europa es cristiana. Ah, no, po. Y Ah, multados, sí, claro, sí. baneados, pero claro que les permiten hacer el Ramadán a los jugadores que sí, ellos sí, para el sí, Ramadán sí, para la cristiandad no hay sí, nada. sí, No, De verdad que nuestro liderazgo sí. occidental es una vergüenza, es pero una brutal. vergüenza, es una vergüenza. El califato de Europa Occidental es una vergüenza. Así es. Bueno, Así es. eso, eso es claro y es un tema gravísimo porque es Francia, pero es que Francia tiene que devolverle la mano a las colonias, pues, a las que tan mal colonizó y vuelven con fuerza y vuelven molestos. Y las segundas y terceras generaciones de toda la zona magrebí africana naturalmente, no se integra a Francia. Es tanto esto que cuando se canta la marsellesa, se interpreta la marsellesa en el estadio, es una pifiadera impresionante. Y uno dice, bueno, es que a lo mejor pifian al himno maleducado, lo pifian los alemanes. No, 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 los británicos. No, 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 son los mismos franceses, Pero son sí, estos mismos señores venidos del África. en Inglaterra, en Francia, en Alemania pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. O sea, los jovenlandeses hacen lo que quieren, mientras que la población nativa sufre las consecuencias de la delincuencia, de los abusos sexuales, de los tráficos de menores, de las drogas, de las pandillas, las no-go zones donde ya no se puede ir. Pero también existe un problema en la población indígena de Europa, que ellos mismos se pusieron de rodillas. Ellos Sí, mismos se pues, Claro, sí. pusieron de rodillas. pero, Ellos se pusieron en una pero situación evidente. lamentable. Yo soy un fiel creyente que los hijos no cargan los pecados del padre. Entonces, si Exacto. bien Sí. se actuó mal en el pasado, pucha, Es que tampoco es mira, Sí, pero Occidente eliminó el castigo sustitutivo, incluso la ley mosaica y luego la tradición cristiana eliminan el castigo sustitutivo. ¿Cuál es?
Bueno, que si el hijo comete, no sé, ponte tú, si el hijo comete un crimen, bueno, el padre puede asumir el crimen por el hijo. Eso es lo que trato de decir. Ujú. Porque esos esencialismos son absurdos, porque somos personas únicas, tenemos dignidad, tenemos personalidad y somos singulares, y el derecho nos protege. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo tengo que cargar las herencias pasadas, eso es una forma de esencialismo colectivista que justifica cualquier totalitarismo. ¿Me entiendes? O sea, básicamente entonces Sí, si sí. nosotros hablamos castellano, tenemos tradición española, entonces básicamente somos los partícipes por herencia No, de las no, masacres según la leyenda no, negra. Entonces, no, no, ese tipo de no. Claro, tonterías claro. está Burradas, haciendo, burradas totales. o sea, está básicamente lobotomizando a los jóvenes hoy en día. O sea, el nivel, bueno, yo no sé si ustedes han visto esto, yo no creo mucho en el coeficiente intelectual como la única métrica, pero lo que se ha calculado es que es primera vez que esta generación tiene un coeficiente intelectual menor que el de la de sus padres, Sí. No me extraña. más bajo. Queridos Es, amigos, ya. don Enzo Alvarado, don Eugenio Guerrero, un gusto de que hayas estado hoy día con nosotros. Queridos auditores, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, que ya será 9 de junio. Cariño, buena tarde. Muy Un buena tarde a abrazo, nos todos. vemos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.